Entonces ya empezamos la última semana mirando ya cuál es el proyecto de María para nuestra vida en particular. Entonces esto es muy importante porque vamos a mirar ese proyecto del Magnificat. Levanten la mano los que no se saben del Magnificat. Que no lo saben. Bueno, ya tienen tarea ahorita. Muy bonito, ya sería que todas las mañanas uno eleva la meditación, no solo repetirlo de memoria, sino ir mirando nuestra vida, hacer el proyecto de cada día a la luz del mensaje de María. La liturgia de nosotros está, los que son de los equipos de Nuestra Señora, al finalizar cada reunión la hacen, casi todos los grupos marianos, o grupos de oración que tienen cariño a la Virgen, lo oran también en todas sus reuniones. Es bonito que tengamos esa maravillosa costumbre. Primero, para entender el Magnificat, tenemos que volver sobre la figura de María. Nos la han distorsionado un poquito, ¿cierto? ¿Cómo solemos ver a María en las imágenes? Como la Inmaculada. ¿Qué más? Como la pero al verla Bonita. Sí, el estatua, el estatua. como Menos mal que nos quedamos solo en la carita y en las manos, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuántas veces durante su vida la Virgen se vistió como la vestimos ahora? Se vestía de reina y se ponía coronas, trajes dorados. Muy sencilla. Pues lo hacemos por amor, por devoción y además viendo la glorificada. Pero los papas, y sobre todo en los dos últimos siglos, han insistido en que tratemos de llegar a la imagen de María como nos la presenta el Evangelio. Y entonces sí se vuelve muy a nuestro alcance, no solo como madre cariñosa que nos cubre y defiende, sino como un modelo práctico de vida. Porque muchas mujeres dirán, como yo no soy reina ni me he visto así, eso no me toca, ¿cierto? Que la Virgen, que es mi reina y mi madre, me cuide, pero nada más. Pero no nos sale ninguna tarea de ahí. Entonces es bonito mirar a María en su sencillez de joven, humilde, sencilla. No era pordiosera tampoco, ni limonera, ni nada parecido. Pero una muchachita de su pueblo, humilde, sencilla, con suficientes medios necesarios y además con una cultura muy importante. Sea que haya pertenecido a una escuela bíblica o no, la mayoría de tratadistas de la Virgen nos dicen que sí estuvo en esa escuela por el conocimiento que tenía de la Biblia, pero una mujer hebrea que amara a su Dios y esperara la liberación de Israel estaba muy empapada de lo que hoy llamamos la Sagrada Biblia. Para ellos era la Torá. Tengamos en cuenta que el pueblo judío era una teocracia. ¿Qué significa teocracia? El gobierno de los sacerdotes. Entonces, así como hoy día estudiamos la historia nacional, estudiamos nuestros héroes nacionales, estudiamos muchas cosas de cultura colombiana, etc. El libro único para los israelitas, sobre todo los de fe viva, era la Torá. Y ahí María se extasiaba meditando los salmos, mirando ese proyecto de Dios, a pesar de que los tiempos eran malos. Los auténticos israelitas estaban muy dolidos en el tiempo de María, estaban esclavizados por un pueblo pagano, habían entrado muchas culturas paganas, pero también a la luz de las profecías y de tantos mensajes de la Biblia, ellos cuestionaban la realidad religiosa que vivían, todo lo que Jesús después denuncia. Seguro que María, como la mayoría de los israelitas, lo sentía. Ellos sentían la hipocresía de los fariseos, les dolía el legalismo que los alejaba de Dios. Trataba de comprender por qué había grupos como los samaritanos que se han vuelto sectas para no contaminarse de tanto legalismo y de tanta idolatría en el mismo templo. Ya no buscaban a Dios, sino que se quedaban en el templo, en el oro del templo, en la magnificencia, o en los ritos, como era toda esa continua matanza o sacrificio de animales
todo ese embeleco del templo les dolía, eso no era lo que habían aprendido en la Biblia. Entonces buscaban de corazón a su Dios y sobre todo negaban la liberación del pueblo. Entonces hoy sabemos que María se deleitaba en esas partes de casi todos los libros antiguos y de los profetas en que se cantaba la liberación de Israel, se veía a la luz del mensaje de Dios la injusticia de las diversas sectas que dominaban el pueblo, etc. Entonces María, por ejemplo, conocía el mensaje de Ana, el mensaje de Baruch, del profeta Oseas. Y todo eso es lo que va preparando su corazón de una manera remota. Padre, entonces ella conocía también otros libros del Antiguo Testamento, porque la Torá era solamente Los libros fundamentales. el Pentateuco, o sea que ella conocía también los otros libros. Es posible porque lo tenían como documentos históricos del pueblo de Dios, ¿cierto? Pero suficiente con la Torá, ahí encontraban toda la historia del pueblo de Israel, etc. Sí, no sea, nos daban. No, pero sí eran De Samuel tampoco. no eran, como hoy decimos que por ejemplo están los evangelios apócrifos o hay muchas vidas escritos sobre la vida de Jesús que no son de la Biblia, pero lo leemos con mucho cariño. Por ejemplo, la vida de Jesús de Monseñor Futonchin, de Giovanni Ricciotti, etc. Los que amamos a Jesús tratamos de leer todo lo que parezca de Jesús. Entonces no tenían más distracciones, ni tenían periódicos diarios que los entretuvieran en otras lecturas, etc. Su oración, su vida era la palabra de Dios para ellos, la historia de su pueblo. Fuera de eso, verbalmente se pasaban muchos momentos del pueblo de Israel que no estaban contados ahí y que llegaron por tradición. Entonces María realmente sabemos que era una fiel devota que anhelaba la liberación del pueblo, que se unió con José precisamente, no con la ilusión de tener hijos, ni menos de ser los encargados del Salvador, sino desde su humildad para quedar libres, sin otra familia, y poderse dedicar al Mesías cuando llegara, sin saber quién era. Entonces todo eso es una preparación remota que va teniendo María para su tarea. Y ya en su vida personal es muy bonito mirar después de que el ángel le da el mensaje, después de que ya, cuando José también recibe la revelación, empiezan los dos a prepararse. Podemos imaginarnos con toda razón cómo sería ese embarazo de Precioso. Sabían ya que llegaba el liberador y que ellos eran los encargados de cuidarlo. Cómo le hablarían en su corazón, orarían juntos, le harían gracias al Señor. Y se despertaron más sus ansias de un mundo nuevo y maravilloso. Entonces todo eso lo podemos no solo sospechar porque era buena, sino cuando ya vemos esa expresión de gozo que es el Magnificat, que ahorita lo vamos a revisar, entonces va apareciendo, sin que nos demos cuenta, la historia de María. Cómo Dios la fue preparando, la fue enamorando, no solo de él, sino de su proyecto, la fue comprometiendo y se volvió la profetisa que anuncia en plenitud cuál es el sueño de Dios, que ahorita vamos a mirar desde otros ángulos. Entonces eso es algo muy importante. Luego, cuando el ángel le dice que su prima está esperando un hijo, pues es algo maravilloso. Y ahí aparece clarito el corazón de María. Aunque sabía, no necesariamente, tal vez tenía el conocimiento que era su Dios el que se hacía hombre, eso todavía no lo había digerido teológicamente. Continuamente el Evangelio nos dice María no comprendía, María estaba tratando de entender, pero sí sabía que había sido elegida para algo muy grande y ella misma agradece y felicita. Pero va descubriendo que algo raro pasa en él. Y no solo en ellos dos, María y José, sino en su familia. ¿Por qué Isabel es elegida? Y con su cariño de prima y de mujer, sabiendo que Isabel era anciana y ahora iba a tener una sorpresa que nunca ha tenido, un hijo, se va inmediatamente a acompañarla, esos 3 últimos meses de la gestación de Isabel. Cómo iría cantando por los caminos hacia Hebrón, donde posiblemente vivía Isabel, cómo iría cantando los salmos, recorriendo la historia
del pueblo de Dios, pidiéndole al Señor que la preparara, etc. Igualmente no podemos pensar que apenas llegó inmediatamente soltó el Magnificat. Hoy día los escrituristas piensan que ya María e Isabel Bulticas, releyendo la Torá y meditando juntos la historia, como que es cuando aparece ese canto, esa oración, que tal vez no fue una sola vez, sino que repitiendo, por ejemplo, el cántico de Ana y otros muchísimos párrafos del Antiguo Testamento, va apareciendo esa nueva canción, que la cantan como preparación. Entonces vamos a echarle una primera miradita al Magnificat para los que no lo sepan, insistiendo en algunos elementos que después vamos a profundizar. ¿Cuál es el centro del Magnificat? La misericordia de Dios. Eso, su misericordia y su bondad. Mi alma proclama la grandeza de Dios. Él es grande porque es misericordioso, porque salva. Entonces una oración dirigida al Señor, de alabanza, de gratitud, de admiración y, como vamos a ver al final, de compromiso. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La primera etapa es la historia individual de salvación. Él me está salvando. Me está haciendo un regalo que yo no merezco. El Dios de Israel, el de tantas proezas en tiempos de nuestros padres, se ha fijado en mí y me está haciendo unos regalos maravillosos. Ha mirado la humillación de su esclavo. Ella sabe que la mejor forma de servirle al Señor es una entrega total, por eso no encuentra otra palabra que esclava. No es que se menosprecie, no es que tenga complejos de inferioridad, no es que tenga baja autoestima, nada de eso. Es en la línea de la obediencia. El esclavo era el que obedecía sin preguntar, sin cuestionar, sin alegar derechos, hacía lo que hacía su dueño. Está diciendo: el Señor es mi dueño. Hoy la palabra esclava para nosotros tiene una connotación muy negativa, porque recordamos lo que le pasó sobre todo a los esclavos africanos, las torturas, el abuso, etc. De pronto la esclavitud en tiempos antiguos también era dura, pero no era de tanta violencia, porque era que a los negros, que eran libres, que eran dueños de grandes territorios, que eran ricos, tuvieron que darles muy duro para esclavizarlos. Pero en las familias antiguas, que por muchas razones se esclavizaba gente, por ejemplo, cuando alguien no podía pagar, entonces él y su familia pasaban a ser esclavos de los otros. Y no les maltrataban, eran como sirvientes gratuitos, pero tenían los derechos y todo. La clave era la obediencia, una entrega total. Son mis dueños y pueden hacer de mí lo que quieran. Entonces María le está diciendo: tú eres mi único dueño. Y habiendo tantos siervos tuyos, ¿por qué te has fijado en mí? Entonces por eso proclama su alma tanta grandeza, se alegra, porque aquí no se ve una persona desvalorándose, hundiéndose en la humillación, no. Es un cántico de alegría, de gozo y gratitud ante el Señor, y de gozo interior porque se siente muy amada, muy elegida. Y entonces su respuesta es entregarse 100% para lo que sea. Y también es prueba de que no se está negando nada a sí misma. Mira el horizonte infinito de la historia futura. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. No hay ni egoísmo de decir: mira, yo soy la dura a través de toda la historia, ni tampoco es que yo no merezco nada. Simplemente es tan grande lo que Dios está haciendo, que eso es lo que se va a recordar. Y necesariamente al recordarse eso, la historia va a saber que una mujer fue elegida por María. Pero sabe que es tan grande el impacto de ese hijo que está esperando, que sabe que abarcará la historia completa. Por eso aquí de nuevo aparece como profetiza: me felicitarán todas las generaciones. Esto es como la exclamación de saludo. Como les decía, podíamos con tiempito mirar a qué libro se está haciendo alusiones. Para los judíos no se tomaba como el estar copiando o robándose salmos, oraciones, no. Ellos querían orar con todo el Dios de su historia y lo usaban mucho en sus oraciones,
recoger pedacitos de historia, de otras acciones de gracias, de otras súplicas al Señor y las convertían en oraciones propias. Y eso es lo que hace María y posiblemente Isabel con ella. Entonces, porque el poderoso ha hecho obras grandes por él. Aquí aparece en María un dolor del pueblo. El pueblo, que era teocracia, que era mandato de Dios, había quedado en una condición como si hubieran perdido el poder de Dios. Se sentían un pueblo impotente ante el abuso del Imperio Romano, impotente ante el abuso de los sacerdotes que los escrimaban, de los doctores de la ley que los cargaban con leyes y todo lo volvían pecado. Y la gente honesta, honrada y buena, ¿dónde está el poder de nuestro Dios que nos salva? El mismo que permitió que le cortaran la cabeza a Holofernes, que Sansón hiciera maravillas, que en fin, todos los héroes del pasado. ¿Dónde está ese Dios? Y María dice, sí está, Él es el poderoso. Está reafirmando ese poder que no ven los demás, ella desde su fe sí lo ve. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ese por mí puede tener un doble significado: a favor mío, o sobre todo, según la versión griega, es a través de mi persona, de mi humildad, la está haciendo para el mundo entero. Él está haciendo esas obras que salvarán al mundo a través de esta humilde sierva. Ha hecho obras grandes por mí, pero no se descorta de lo otro, que por lo mismo en ella también está haciendo maravillas. Ahora, ese poder de Dios no lo pone a la altura ni en competencia con los poderes humanos. Por eso dice, su nombre es santo. La santidad para ellos era la misma visión de Dios. Entonces, Él es Dios. No tiene por qué ponerse en competencia con nadie. Él es el todo, el sabio, el omnipotente, el bueno, el maravilloso. En María recordaría todos los nombres que en el Antiguo Testamento se le dieron al Señor. Pero no es porque si no es para decirle, ay, tú eres muy grande, no. Es un Dios que salva, y por eso dice, Él hace, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Toda esa grandeza es porque sí está salvando. No dice va a llegar, su misericordia llega a sus fieles. La fidelidad para el israelita era de las grandes virtudes. El israelita fiel era el que era de Dios. Aquí se repite lo mismo, de sierva. Es el que ni siquiera de pensamiento cuestiona a su Señor. Es una entrega total porque Él siempre tiene la razón, Él siempre puede, Él hace lo que quiere. Y eso es salvación para nosotros. Luego, mira de nuevo la historia, de generación en generación. No se está alegrando solo por su maternidad individual. El Dios que salva la escogió a ella, es un medio nada más, pero su objetivo es el Dios de todas las generaciones, el único Dios. Y el Dios que siempre salva de lo que sea, en las situaciones que sea. Veremos que es una salvación integral. Y entonces vuelve a la condición de lucha. Era la historia en que se había levantado el pueblo de Israel. Para lograr su identidad habían tenido muchas luchas, empezando contra el poder de Egipto, que era tan grande, llegando como forasteros a una tierra extraña, sin ejército propio, logran vencer grandes ejércitos. Y descubren que siempre es Dios. Entonces dice, ese Dios de la historia hoy está haciendo proezas con su brazo. Recordemos las armas que había en el tiempo. Entonces en la palabra brazo era identificar todo el poder de las armas en la persona. Y todas las armas se usaban era con el brazo. Tanto el escudo para defenderse, como las lanzas, como las flechas, los dardos, etc. Entonces, para hablar de la grandeza de un poder que salva, de un poder guerrero, nuestro Dios, decía a los profetas, es un guerrero que salva, insiste en su brazo. Hemos visto como otras veces habla de que el Señor se ha remangado su brazo, es una forma de decir, como los guerreros se levantaban la túnica para tener el brazo desnudo y fácil de mover. Entonces María hace alusión a toda esa historia de liberación. Y aquí viene algo importante de lo cual vamos ahora a profundizar. ¿Qué significan esas frases que algunos los confunden? Hay algo muy bonito
este libro es de un padre redentorista, Jean-Marie Señalem, con otros dos compañeros también redentoristas, se llama Orar con María. Miren esta historia que nos cuenta, que a mí me ha tocado vivirla en muchas partes. En el año de 1982, en un país sudamericano, él no cuenta que es en Argentina, pero es allá, en régimen de dictadura militar, se celebraba un acto religioso con la presencia de las autoridades religiosas y militares más altas. En él se tenía que recitar el Magníficat, siempre ha sido la oración mariana por excelencia. Y así como se canta el Te Deum a Dios como acción de gracias, las autoridades y todo el pueblo elevaban el Magníficat. Pero no se recitó completo, sino que sufrió un corte claro. Como por encanto se volatilizó, se desapareció el versículo 52 del primer capítulo del Evangelio de San Lucas. Derribó del trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Dijeron, eso es como muy político y está una dictadura y les daré en la cabeza. Y es que el Magníficat es una oración popular, un canto transformador, revolucionario. Entonces ahora vamos a leer un parrafito en que un enemigo de Magníficat en Francia dice: el Magníficat no se puede leer o no se puede orar porque es la marsellesa de los pobres. ¿Ustedes saben lo que es la marsellesa? El himno nacional de Bueno, ¿de dónde Francia. salió el himno nacional de Francia? De la guerra. La Revolución Francesa. Era el himno de la Revolución Francesa. Entonces todavía los enemigos de esa Revolución Francesa y la gente que era muy asustada por cualquier cambio tenía la marsellesa como un himno satánico, el que acabó con los reyes de Francia. Imagínense semejante barbaridad, era un canto maldito. Y él quiso denigrar del Magníficat diciendo lo peor que le ocurrió en la cabeza: es la marsellesa de los pobres. Ahora vamos a leer. Todos los cristianos, sean católicos, protestantes o ortodoxos, la conocen y valoran, porque está en el Evangelio. Es una oración bíblica preciosa en la frontera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un cántico de liberación contra las opresiones de todo tipo. Una maravillosa escuela de oración junto a María. Es la oración de lo nuevo, del cambio, de la transformación, del vuelco de los valores puesta en boca de María. Entonces les digo eso como introducción para los siguientes versículos que todavía, pues aquellas personas en Argentina decidieron suprimirla para evitarse problemas. Pero todavía hay mucha gente que o la ora sin darse cuenta, como en muchos grupos de oración que se la saben de memoria, y uno les dice: explíqueme el Magníficat. Y cuando empiezan a leer frasecitas como dispersa los soberbios de corazón, sí, hay gente orgullosa, con aspecto espiritual, ¿sí? Derriba del trono a los poderosos, ya empiezan a titubear: ¿sigo o no sigo? Enaltece a los humildes, sí, como somos tan humilditos nos van a enaltecer. A los hambrientos los colma de bien: ay, tan ricos, se nos va a acabar el hambre. Pero a los ricos los despide vacíos. Es que mi abuelita era rica, sería que se condenó. Entonces son unas frasecitas que asustan a la gente, que muchos quisieran que no estuvieran en la Biblia, menos en el Evangelio y menos en la Virgen de María. Entonces prefieren no encontrarle sentido de nada, sino decir: sí, es que el Señor no es amigo de los orgullosos, llama a los humildes. Y hay pobres también orgullosos, como hay ricos humildes, entonces no nos crea mucho problema. Pero no entienden el sentido profundo a la luz de todo el Pentateuco de lo que quiere decir María. Y entonces termina: auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su misericordia. En ese toque final, la Virgen Santísima está recogiendo toda la historia de salvación. Recoge a Abraham, que es el padre en la fe, y lo vuelve algo universal para todos los pueblos y para todos los tiempos. Nos dice este padre redentorista: el Magníficat ha nacido en un mundo distinto al nuestro.
Octavio, sobrino de Julio César y heredero suyo, de regreso a Roma el año 27 a.C., después de la victoria de Accio, recibe el título de Augusto. Se hace honrar como el liberador del imperio, el Salvador. El año 17 instituye una fiesta para celebrar el principio del siglo de Augusto. La era nueva, la de la paz romana, sería consagrada en el año 9. Paz romana, paz frágil, siempre amenazada en las fronteras donde las legiones no dejan de emprender una y otra vez el combate. Paz costosa en hombres y en dinero, por eso los duros impuestos que se abaten sobre las regiones conquistadas, y por eso igualmente el censo ordenado por el emperador Augusto, del que nos habla el Evangelio, para llenar las arcas del Estado. Ese censo tenía una finalidad económica. Hoy sabemos que la vida está buscando a cada personita y le lleva su historia, ¿cierto? Para que nadie le escape. Desafortunadamente los peces gordos se le escapan. Pero eso quería el emperador Augusto, controlar no solo a cada pueblo, a cada nación, sino a cada persona. Y eso estaba dentro de la historia de salvación, porque el niño Jesús tendría que ser buscado por eso. Entonces hay lo que se llama empadronamiento, y es lo que Dios escribe recto con líneas torcidas. Eso permite que, estando lejos de Belén, tuviera que irse a la ciudad de su padre David para la familia ir a censarse allá, que allí nacería el niño. Entonces esos acontecimientos están marcando una historia que ahora vamos a recoger. Hay otro párrafito que quería leerles. Aquí está la Marsellesa. Un cántico de liberación. La segunda parte del Magnífica, lo que les leí ahora, tiene metralla para hacer temblar a los poderosos de este mundo. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes. Eso es de Lucas 1:51, el Magnífico. Es difícil no observar, como en filigrana, un primer anuncio del Sermón del Monte. Cuando vemos las palabras de María, en relación, por ejemplo, con las bienaventuranzas, entonces se sabe que ahí Jesús fue hijo de María, que ella lo educó en esas ideas. Porque la gente habla de las bienaventuranzas, pero no hablan de... ¿Ustedes han leído alguna vez las malaventuranzas? ¿Quiénes no han leído las malaventuranzas? Claro, ¿qué es un ay? Malditos. El ay de los hebreos era una maldición, así como dice, benditos estos, dichosos, bienaventurados, malditos los contrarios. Está en el Evangelio, está pegadito, sino que la gente lee lo que le conviene y el otro pedacito lo olvida, ¿cierto? Es difícil no observar como un primer anuncio del Sermón del Monte. Está todo: los pobres, los humildes, los sencillos de corazón, los hambrientos, la felicidad. Dichosos, dichosos. Pero también la amenaza: malditos ustedes los hartos, los notables, los ricos. Ahora se comprende mejor la furia de Charles Maurras, es el que yo les digo, y de tantos otros, contra ese canto que él llama la Marsellesa de los pobres. Se alegraba de que el pueblo cristiano cantara este cántico en latín para que no pudieran captar el veneno revolucionario. Ese canto no debería conocerlo, menos mal que es en latín, y no se dan cuenta que es un veneno revolucionario ese canto. Respecto a eso, cuando yo estaba en el año 72 o 75 del superior de la Basílica de Bugan, rector de la Basílica de Ciudad de los Milagros, nos atacaban mucho por cosas de estas. Teníamos por las noches formación que llamábamos jornadas de liberación. Eso era la moda en los años 70. ¿Ustedes se acuerdan de los años? Bueno. Entonces resulta, como nosotros teníamos la hora católica, que fue la primera vez que en la radio colombiana se habló de que tenían el rey, era de Todelar. Entonces se escuchaba en todo el occidente colombiano. Y resulta que nos pusieron una demanda porque tenían una grabación donde nosotros echábamos un discurso comunista y nos llevaron allá al extrajudicial.
y pusieron la grabación y estaban todos los periodistas. Y el padre Nacho Galindo, redentorista que por todos los conocen, estaba leyendo en San Lucas, textualmente sin comentario, estaba leyendo el Magnificat. Y al leer estas palabras pararon, sí, eso es comunista, es una proclama comunista, y estos curas le están proclamando. Nacho toteaba la risa porque era el que estaba buscando. Les dijo, mire, traje la Biblia, señora juez, tenga la bondad de leer este capítulo de San Lucas. La señora nunca lo había leído. Y toda tranquila empezó las alabanzas y todo tan bonito. Cuando llega ahí se corta y vuelve a leer. Yo ya leía en voz baja para allá. Por favor, señora, léanlo duro en voz alta porque es el objeto de litigio. Léanos lo que dice ahí. Yo lo leí muy trémula. Dijo, pero esa Biblia será católica. Eso es comunismo. ¿Y cómo se le está diciendo a la señora? Es la Biblia. Te digan cualquiera de sus casas, justo. Entonces, pues quedaron en el ridículo. Pero miren que eso escandaliza a la gente. Y cuando hay momentos de conflicto los escandalizan. La hostilidad contra el Magnificat dura todavía. La prueba, quienes lean atentamente en francés la documentación católica podrán observar que el texto oficial de la homilía pronunciada por el Papa en el santuario de Nuestra Señora de Luján, en Argentina, el 11 de junio de 1982, a raíz de su viaje relámpago a Argentina, contenía una cita del Magnificat en la que solo faltaba el versículo 52, de arriba del trono de los poderosos. Como estaba en Argentina, no se atrevió a leer eso, y está ahí en la documentación católica. Curiosamente, el mismo versículo no figuraba en el libreto litúrgico editado por la Comisión Argentina del Culto para el Congreso Mariano Nacional, preparando un Congreso Mariano, y pusieron el Magnificat y le quitaron esos versículos, porque eran muy subversivos. En estas dos ocasiones el Magnificat había sido censurado. ¿Por quién? Este detalle, que ha podido escapársele a más de un observador, revela a su manera una cuestión de actualidad siempre candente en América Latina y en otras partes: la cuestión de la libertad cristiana y de la liberación del ser humano. Numerosas obras se han escrito sobre el tema. No hace mucho, una instrucción de la Congregación por la Doctrina de la Fe hacía una puesta a punto sobre este delicado tema. Pues bien, el documento recuerda felizmente que María formaba parte de esos pobres de Yahvé, que en hebreo se dice Anahuín, que vivían en la esperanza de la liberación del pueblo. Yo leo este documento porque es oficial de la Iglesia. Personificando estas esperanzas, María sobrepasa el umbral del Antiguo Testamento, anuncia con alegría la llegada mesiánica y alaba al Señor que se prepara para liberar a su pueblo. En su himno de alabanza a la misericordia, la humilde Virgen, hacia quien se vuelve espontáneamente y con tanta confianza el pueblo de los pobres, canta el misterio de su liberación y su fuerza de transformación. El sentido de la fe, tan vivo en los pequeños, sabe reconocer toda la riqueza, al mismo tiempo soteriológica y ética, o sea, de salvación y de conducta individual del Magnificat. Entonces vamos a mirar un poquito de este problema. Les hago unas preguntas a ver si se puede interpretar de esa manera. Cuando dice que derriba del trono a los poderosos, que llena de bienes a los hambrientos y a los ricos, los despide con la mano vacía sobre los despidos vacíos, puede significar, primero, que los que están arriba van a quedar en la miseria y que todos los pobres, por ser pobres, se van a volver millonarios. No. La riqueza, la pobreza espiritual. Segundo, no se refiere a plata, sino sobre espiritual. El problema de la plata no le importa a Dios, sino que los que en su corazón son muy soberbios van a quedar muy humillados, y los que ahora son tan humillados van a ser muy felices. Deben estar de acuerdo todos, ¿cierto? A Dios no le importa la parte material, ¿no es cierto? No, pero ellos dicen que no, eso lo dijiste que es comunista, pero ellos dicen también porque no tiene con qué comer, pues. Tercera, se referirá a lo que dicen muchos profetas, por ejemplo el profeta Isaías, que recordamos en tiempo de Adviento,
donde dice que para la venida del Señor preparen los caminos del Señor. Los montes, o sea, las montañitas serán allanados y los huecos serán rellenados. ¿Sí lo han leído? ¿Se refiere a lo mismo? ¿Ahí se refiere a lo mismo? No. La parte espiritual. La parte Solo espiritual, nada material. Estoy pensando algo. Yo creo que también. Dios quiere nuestra salvación solo del alma y del espíritu, pero no del cuerpo. También por eso, ¿A Jesús le importaron los cuerpos? ¿Le importaron los cuerpos o no? ¿Alguna vez se le ocurrió multiplicar panes para los hambrientos? ¿Alguna vez se le ocurrió sanar a algún enfermo? Yo pensé que no le importaba el cuerpo, que lo material no le importaba a le Dios. importa también, porque con hambre, ¿cómo va a pensar que una hambriento, una persona? Cuando dice que ha venido para que tengan vida y la tengan abundancia, ¿solo es vida espiritual? Veíamos al principio que somos imagen de la Trinidad porque somos ¿qué? De modo que eso forma una unidad. ¿Qué tal que yo hable del agua solo del oxígeno y no me importa el hidrógeno? Entonces no es agua. Entonces es lo que los papas denuncian como reduccionismo. Hay dos errores muy graves. O el espiritualista, que no le importa a Dios la parte material, no se refiere a ricos o pobres materiales, sino solo al orgullo que tengan en su corazón o no. Y la otra, materialista, que creen que la Biblia, y en concreto, por ejemplo, el Magníficat serían solo palabras de más adelantadas por la Virgen, pero solo quiere un cambio material y nada más. Entonces han dicho los papas desde Pío XII, León XIII, Juan XXIII, todos continuamente, que es tan peligroso el reduccionismo espiritualista como el materialista. ¿Oye? Entonces, como es una cosa tan espinosa, la gente se asusta y digamos, no es solo lo espiritual. Entonces vamos a hacer unas gráficas para que nosotros entendamos cuál es el proyecto de Dios. Decimos, al principio lo decíamos también muy clarito, que en el proyecto de Dios crea a los seres humanos como a su imagen. Más aún que les da ese soplo divino, que es la misma semillita divina, ¿no es cierto? Que nos da esta vida para que aprendamos a ser como Él y que finalmente, por medio de la resurrección, nos va a glorificar y seremos en todo tal como es Él. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, ¿a cuántos seres humanos se aplica eso? Entonces eso, como gráfica, se suele pintar así. Eso es muy torcido, pero más o menos. No, sí le quedó. Bueno, para decir, aquí es el centro y que todos están equidistantes. Ahora le vamos a poner dinamismo a eso. Contrario a eso, tanto ahora como en tiempos bíblicos, por la injusticia del ser humano. Hablábamos de que los miedos son la ocasión del pecado. ¿Se acuerdan de eso? Por eso es importante no haber fallado a nada. Ese miedo despierta nuestro egoísmo. ¿Y el egoísmo qué produce? Sí, pero en la parte práctica, ¿qué produce? Una competencia. El egoísmo me hace ver a los demás como posibles contendores. Entonces me hace desconfiado de los demás y me pone en pugna contra los demás. Entonces aparece la palabra competencia, que ahora es muy bonita, ¿cierto? En que vamos a una carrera. ¿Ustedes vieron la última maratón de los 10 kilómetros de Bogotá? Sí. Bueno, ¿cuántos ganaron? Yo esta hora no me he enterado quién la ganó. Como que es un africanito, como siempre, bueno. Todos soñaban con llegar de primero, ¿cierto? Por lo menos muchísimos. Y solo llegó uno de primero. Por lo tanto, en la competencia hay un ganador o unos poquitos y vamos diversificando. Bueno, el segundo también gana, el tercero, el quinto, hasta el décimo, por ejemplo. Unos poquiticos ganadores y la mayoría perdedores. Cuando nosotros hacemos ejercicio de maratón sin competencia, simplemente todos ganamos porque hacemos ejercicio, cuidamos la salud, disfrutamos de las bellezas de la naturaleza,
limpiamos nuestro cuerpo, todos ganamos. Pero cuando es competencia, por eso solo se dan poquitos premios y los demás se quedan sin nada. Espiritualmente dirán, bueno, yo hice ejercicio, me lucí, yo tuve el gusto de correr la maratón de los 10 kilómetros, pero no son reconocidos. Cuando se trata del deporte, maravilloso. ¿Y en qué deporte no se da? ¿A quién le gusta el fútbol? Uy, el Santa Fe sí. ¿Y cómo le está yendo el Santa Fecito? Muy bien, para el tercero. Ya millonarios. Bueno, Entonces, por mucho que uno quiera un equipo, aunque ha tenido muchas estrellas, llega el día en que se pregunta, oiga, ¿será que lo van a mandar al descenso? Claro. O sea que también hay perdedores, ¿no es cierto? Y uno se ríe de eso y todo, pero le duele por dentro, le da rellecita. Y la gente jugando y todo se humilla. Pero en las barras bravas hasta lo vuelven medio de muerte. Y se vuelve terrible. Pero nos decía el Papa Juan Pablo II, los deportes caricaturizados se vuelven un ejemplo de lo que es la sociedad. Sino que ahí se les olvida que era un deporte. Porque ya lo que está en juego no es un premio de tantos millones o no, sino la vida misma. Y a unos quieren vida más de la que necesitan, entonces quieren tener más plata de la que se pueden comer, más lujos de los que pueden lucir, más millones de los que pueden ni siquiera contar. Y la gran mayoría no tiene con qué vivir, no tiene con qué comer, no tiene dónde dormir, todo eso. Son palabras de un comunista, ¿cierto? El Papa. Entonces, fue una realidad que afectó a la Iglesia, sobre todo en el Concilio Vaticano II se plantean, y fue precisamente Juan XXIII, a la luz del Magnificat, que ustedes ya les decía, los puso en la entrada del concilio como proyecto para el concilio, y por eso la cuestión social golpeó tan duro el concilio. En todos los aspectos, no solo el económico. Entonces, por ejemplo, la visión reduccionista de que solo los católicos se salvaban y los demás se condenaban, o que solo los cristianos, el concilio la cambia. Dice, el proyecto de Dios es salvar a todos los seres humanos. Los que nos bautizamos para comprometernos en llevar la salvación de Dios a todo el mundo. Pero no es que, como pensaban los judíos, nosotros somos los únicos que nos salvamos. En el Concilio de Trento había quedado la sensación de que nuestra iglesia no era salva. Fuera de la iglesia no había salvación. Por eso tuvieron que inventar el limbo, porque los chinitos buenos, hijos de católicos, pero sin bautizar. Bueno, entonces el limbo ya que no se puede salvar. Y ya el Papa definió que el limbo no existe. Entonces, en todo sentido vieron que había un reduccionismo. Dios no reduce su salvación. Todos y todas son hijos e hijas de Dios. Entonces Él quiere un mundo que sea para todos los seres humanos y no solo para todas las almas. Eso es una trampa. Que todos espiritualmente amen a Dios y lo quieran, aunque externamente cometan injusticias y roben y saqueen, eso no es grave. Lo importante es que amen a Dios. ¿Hay gente que piensa así? Muchísimo. Sí. Y cuando oyen discursos en ese sentido, inmediatamente reducen, no, pero yo sí soy bueno porque yo amo a Dios y yo no dejo de orarle todos los días y de venir a misa y de ser amigo del cura. Pero en mi corazón entiendo lo que quiere Dios para la gente que yo hago sufrir cuando no pago malos salarios. Entonces recogemos, como lo hizo María, todo el Antiguo Testamento, incluyendo el libro de los Números, el Levítico, el Éxodo, donde están los mandamientos del Señor. ¿Qué nos decía la lectura de estos días? Furioso porque hay gente que comete la usura. Dice, no abusarás del pobre. Si le prestas dinero, no le cobrarás interés porque eso es usura. Y hoy tenemos toda una cultura, una sociedad y una economía basada en el interés. Entonces, y no solo en el dinero que se mueve en los bancos, ¿no? Vamos a hacer mercadito. ¿A quién le va mejor? ¿Al que tiene 200, 300 mil pesos para comprar un mercadito para más días? ¿O al que tiene que comprar en la tienda de la esquina un pedacito para cada día y para cada comidita? Y parece lógico porque es que el dinero es para que produzca el dinero. Entonces yo monto una tiendita es para ganar platica. Pero resulta que no es culpa, ya no se trata de pecado individual, sino el pecado social que decía Juan 23,
hay una cultura donde hace que los pobres sean cada día más pobres y los ricos cada día más ricos. Eso es así. No es culpa de cada personita, o don Pedrito que tiene la tienda es un ladrón, ¿no? Es una cultura que se impone para eso. Entonces el que tiene mucha plata simplemente la mete en bancos o la mueve en negocios, puede estar cruzadito de brazos y le en cantidades. Y el otro que se mata y suda y todo eso, el mínimo puede quitar el mínimo. Y cuando van a debatir el salario mínimo, qué peleita por 5.000 pesos. Y cuando los senadores se van a subir el sueldo, qué peleota. No alcanza, es que solo me ganan 17 millones. ¿Cómo me alcanza con la gasolina? No me alcanza. Entonces, y no se dan cuenta, o sea, a nosotros les escandaliza, pero no se dan cuenta. Y seguro que comulgan hasta los domingos. No entienden que hay después, porque no tenemos los criterios de Dios. Entonces, eso ha producido una cultura que también desde León XIII se está cuestionando y que nosotros llamamos piramidal. ¿Cómo es una pirámide? Entonces la pirámide tiene diversos niveles. Muy bonito. Bueno, está bonita, ¿cierto? Sí. Tan bonito que nos hablan de las pirámides de Egipto y todo eso. Pero el Papa Juan XXIII fue el que, no fue ningún sociólogo, ni ningún economista, ni ningún comunista, el que definió la sociedad como piramidal, fue el Papa Juan XXIII. ¿Por qué? Porque dice, mire, así vista qué edificio tan lindo, pero ¿cómo es el movimiento? ¿Cómo es el movimiento del dinero en esta pirámide? Pintemos el billetico. ¿Va para los lados, va para abajo o va para arriba? Para arriba. Esta flechita lo manda esta y va para arriba. Entonces, ¿qué va a pasar con el dinero? Para una Que se va acumulando. Aquí hay más o menos, pero aquí hay menos que aquí y menos que aquí, porque el dinero siempre va para arriba. Pase lo que pase, va para arriba. Y el ser humano va para dónde? Para abajo. ¿Por qué? Cada día, y eso lo dicen todas las estadísticas, el número de personas aquí es mayor. Y nos decía el Papa, no entendemos cómo cuando crece tanto la riqueza, porque esa es la finalidad de la sociedad, aumentar riqueza, de este tipo de sociedad. Y avanzando tantísimo la tecnología, crezca la pobreza. Un país, pongámosle Colombia, que es tan rico y sin embargo cada vez más y más pobre, y produce más riqueza que antes y exporta riqueza, y la gente más pobre. Entonces hay una gran franja, como está por aquí, que nunca gana, o sea, el ganar no es tener para vivir, y lo que tiene para vivir se le está acabando. Antes con 10.000 pesos se compraba aquí, ahora con esos 10.000 pesos no compran ni la mitad. Porque al subir la gasolina suben todo eso. Entonces suben cada año por la inflación tantos pesitos, pero en menos de 8 días se ha triplicado todo porque suben todos los alimentos. ¿Sí conocen ese país o no? Entonces eso va a hacer que mucha gente que estaba, pongamos en una franja de clase media y media alta, va echando para abajo. Entonces decía el Papa, la clase media necesariamente se va a acabar. Unos poquiticos y aquí logran echar para arriba, y no siempre honestamente. Y los otros, aunque siguen soñando y que son de la clase media, pero cada día más fregaditos y ya no tienen casa propia en el arriendo y ya tienen que pasarse a otro barrio porque allá es estrato 5 o 6 y no alcanza a pagar la luz ni el agua, ni nada, les toca cambiar de casita. Disimulan y todo, pero van bajando. Ya no puede un carrito último modelo, sino un Renaultito por ahí de los años 70 o 80, ¿cierto? Tienen carrito, pero el hecho es que se van en la pobreza. Antes una familia podía tener 12, 15, mis compañeros todos tenían 23, 25 hermanitos. Ahora una familia tiene 4 hijos, 5 hijos, todo el mundo, pero ¿cómo hacen para sobrevivir?
cuando ya les queda collones. Entonces sí nos estamos empobreciendo. Con el mismo dinero cada vez podemos hacer menos cosas. ¿Y qué pasa? Por lo mismo que el ser humano va para abajo, este grupito de personas cada vez es más pequeñito. Lo dicen todas las estadísticas. Los periódicos de comienzo de año es muy curioso, hacen los balances. Y en la misma parte que están diciendo las estadísticas que creció la pobreza, etcétera, están diciendo que tal empresa multinacional creció no sé cuántos millones, que tal banco subió tantos millones. Sí. Y no se asustan por usar la palabra millones. Y eso hablando de la gente honrada. Que ahí iremos de casos como los Nules, etcétera, que no lo han definido los jueces, pero sabemos que hay mucha corrupción en el país y en el mundo. Entonces, ¿el problema dónde está? En el corazón del ser humano. No amamos. No tenemos lo que nos pedía el concilio, la opción por los empobrecidos. Ya no podemos hablar de pobres porque, bueno, de mal es que quedó pobre, ¿no? Es empobrecido. Hay una maquinaria que lo está empobreciendo. Y si de malas se queda sin empleo, más grave, ¿cierto? Entonces ahora se inventaron una cosa para que no sea tan visible el nivel de pobreza que proponen. Que ya no hablemos del nivel de pobreza desde aquí, sino digamos que estos son los pobres, entonces estos ya no son pobres, y se arregló Colombia. Le cambiaron la calificación. Entonces, aquí está la gran trampa. El dinero sube, los seres humanos bajan. Ha pasado en todas las sociedades siempre, no es invento del neoliberalismo ni del capitalismo, que se toma ya como estructura oficial del mundo, y que los bancos van creciendo y los gobiernos apoyan. Fíjense que el 4 por mil, empezaron con el 1 por mil, 2 por mil, que es por poquitico tiempo. Sí, eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Virgen? No se trata de voltear la pirámide, que estos carajos se vayan abajo en castigo y que estos se llenen de millones. No, porque no cambiaría el esquema. Si sigue este movimiento del dinero y de los seres humanos, cambiaremos de nombre de los ricos y pobres, pero el esquema de injusticia sigue. Siempre habrá ricos y siempre habrá pobres. Y algunos son tan descarados que dicen, es que es la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Sí, porque Jesús dice que a los pobres siempre los tendrán con ustedes, entonces Él quiere que haya pobres. Y dice el Señor muy santificado, Padre, es que si no hubiera pobres, ¿yo cómo podría hacer caridad? Sí. Y no se dan cuenta de la bestialidad que están diciendo. ¿Qué es lo que quiere un papá o una mamá para sus hijos? Que todos tengan. Entonces el problema fue separar por el dualismo que condenó la Iglesia lo material de lo espiritual. El ser humano es material y espiritual. Y María lo canta. Entonces, ¿cómo sería el movimiento aquí? Yo me inventé otra parábola. Aquí le vamos a pintar eso. Aquí en el centro ponemos un imán. ¿Sí? No lo vean así en una sola dimensión, en 2 dimensiones, sino como un baloncito. En el centro del baloncito hay un imán. Y aquí ponemos una especie de plaquitas. Si eso es un imán, ¿de qué serán las plaquitas? No queda tan bien para que se le imagine. Bueno, ¿y dónde ponemos a los seres humanos? Entonces las plaquitas son metálicas. Y esas plaquitas significan el dinero. Y a los seres humanos los ponemos aquí adentro. Estos puntitos son seres humanos que están dentro del baloncito, ¿cierto? Cuando el imán empieza a atraer a esas láminas metálicas, ¿qué pasa? Se va al centro. Se van acercando, o sea que este círculo se va reduciendo. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Van quedando dentro. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí están los niveles de ingreso, aquí quedan, pongámosle 1000 millones.
aquí 800, 900, 700, 600, en fin, 500, 400, 100, 10, 20 millones, 10 millones, 9 millones, 8, 7, 6, 5 millones hasta llegar al salario mínimo. Cuando esto se vaya recogiendo, los que quedan en la orillita, ¿cuánto va ganando? Menos. ¿Menos? Más. Más. Las laminitas van para allá. Aquí era el mínimo. Más, van ganando más. Cuando se corre hasta acá, ya el mínimo llega a ¿cuánto? A 1 millón. Entonces sigamos recogiendo, el imán sigue recogiendo. Aquí había peligro de que algunos se quedaran por fuera. Pero al irse cerrando, este espacio que hay entre plaqueta y plaqueta, ¿qué le pasa? Se va cerrando. Hasta que llega un momento en que no le queda ningún resquicio. O sea, ningún ser humano queda por fuera de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que sin necesidad de empobrecer a nadie. No es, aquí el dinero va arriba y los de acá se quedan sin nada. Aquí el dinero está ahí. Y más aún, al irse corriendo, todos van ganando y nadie va perdiendo. Entonces es un movimiento circular que propone la Iglesia oficialmente en su doctrina social, donde nadie pierda y todos ganen. ¿Cómo podría ser eso? Ustedes piensan en un país donde digan vamos a destinar, por ejemplo, una cosa grande, la 4ª parte del erario público en montar empleo bien remunerado por el Estado para garantizar que haya justicia y para buscar de verdad, rastreando todo desempleado y a todo desempleado, lo capacitamos y lo ponemos en ese empleo. Y eso se podría hacer. Pero el miedo de los que están aquí es que se parezca a esto. O sea, si ellos ganan es porque nos van a quitar. No, quítense esto de la cabeza. La propuesta de Dios que nos da la Iglesia en su propuesta social es muy diferente. No es eso. Lo que decía la Virgen, pongamos que el caminito es este. Entonces hay un punto medio, que es muy alto, no es porque no es. Los que son huequitos que se suban hasta acá, y los que están muy altos que se bajen hasta acá. Entonces, con esto que sobra de acá se rellena esto, nadie pierde, todos ganan. Y cuando todos tengan, rapidísimo se dispara la sociedad hacia arriba. Pero ahora somos como un tren que la fuerza la tiene la máquina y los demás van arrastrados. Y eso frena mucho la máquina, ¿cierto? Imagínense un tren donde los 20 vagones tengan motor propio y estén enganchados y todo vaya. No. ¿Qué es lo que pasa con el tren bala y todo eso? Se gana una sociedad donde todos ganaran, avanzaba lo que ahora avanzamos en un siglo, avanzaríamos en 10 años. Porque ya no hay rémora, no hay que gastar en pobres y en subsidios, y en enfermedades y una cantidad de cosas. Todos viviríamos de la mejor manera. Ahora, si lo miramos solo desde la parte materialista, primero es imposible. Porque en el materialismo el egoísta nunca quiere soltar. Y ve al otro como enemigo. Tiene el sentido de la competencia muy metido en su corazón. No lo va a soltar. Y por eso producen guerras y revoluciones y cosas y masacres. Entonces se han dado saltos en la historia. Ya no hay reyes y los que hay ya no son como los de antes. Entonces hay democracia, qué bonito, mandato del pueblo. Pero seguimos los mismos fregados. ¿Por qué? Porque ya no es el pueblo el que manda, sino unos representantes. Y los representantes, aunque no tengan el nombre de reyes, quieren ganar lo que ganan los senadores. Entonces seguimos lo mismo. Cuando hay una concepción distinta, por amor a todos, se buscan formas políticas y económicas que ayuden a toda la sociedad, como propone la Iglesia, empezando por los que más necesitan. Este modelo, ¿cuándo lo empezó a vivir la Iglesia? Con la Rerum Novarum, con la Rerum Novarum, ¿no? Una cita bíblica que me diga cuándo empezó la Iglesia. Que si la Iglesia empezó con En los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles. Miren esto, eran un solo corazón y una sola alma. Aquí está hablando de los 3 niveles. Corazón significa el amor, o sea, la parte sobrenatural. Y alma significa la inteligencia, o sea, la parte racional. El alma.
y el espíritu. Eran un solo corazón, pensaban lo mismo, y una sola alma, sentían lo mismo. Y entonces, todo se ponía en común. Y empezaba en el corazón el problema. Ninguno de los creyentes que consideraba propio nada. Si no hay conversión del corazón, es pura carreta. Pueden haber todas las revoluciones que quieren, el gobierno de las se cambian de nombre de opresores. Vino la Revolución Francesa, tumbaron a los reyes y volvieron nosotros a ser millonarios y a dejar el huevo. Si no hay conversión del corazón, que es lo que anuncia María, no hay ningún cambio. Pero no basta que haya espiritualmente tan bonitos, sí somos hermanitos, pero usted coma un pedacito de pan tieso y yo mi banquete, no. Y entonces se repartía todo de acuerdo a qué. Necesidades. ¿Quiénes son los que más necesitan acá? Los que están afuera. Entonces vamos cerrando el círculo para que nadie se quede por fuera. Y entonces, estos están más o menos quietos, pero estos iban subiendo. Medio millón, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones. Qué lindo cuando los salarios... Uy, pero todo se pondría carísimo. Pero es decir, relativamente, todos salen ganando. No es que hay opresores y oprimidos, sino que somos hermanitos y hermanitas. No solo espiritualmente, sino que tenemos vida en abundancia, que tiene que ver con la educación. Si no hay plata, no hay. Tiene que ver con la salud. Tiene que ver con la prosperidad de los campos, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la producción de materiales y todo lo que queramos. Pero cuando cambie el corazón y cuando cambien las leyes que permitan no ese modelo sino ese, el mensaje de la iglesia, y aún desde el Antiguo Testamento, vuelvan a leer todos los profetas, que es lo que recoge María, el sueño es este. Pero como los predicadores no sabemos explicarlo, la gente dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Algo tengo, si ponen esto patas arriba de pronto me voy al hueco, entonces defendamos esto. Y la gente es porcelita. Y claro, los interesados que son los dueños, no solo de los medios de producción, sino de los diarios, de la educación, de todo, manejan con tales mentiras que la gente no vea esto, entonces se llama manipular. No lo ven, no es mala voluntad, la mayoría es buena. Busquen ustedes las personas malas que hay, muy poquitas. Hay gente que hace mal, no envidia y todo, pero la gente es buena, es maravillosa. Pero el esquema, dice el Papa, que nos regula es el injusto. Y obliga a que todos colaboremos a eso, porque como cada uno está pensando que yo no pierdo nada, si pierden otros de malas, pero yo no pierdo. Pero nos damos cuenta de que somos parte de una maquinaria antihumana. ¿Aquí cuántos pierden? Todos. Porque aún estos que creen tener todo seguro viven llenos de escoltas, llenos de miedos, llenos de seguridades, no pueden hacer lo que quieren. Una persona de clase media baja está muy limitada por la falta de dinero, pero le pasa, bueno, que usted se va al Parque Nacional y después se hace una arepita de lo mismo y va y se lo comen allá, pero disfrutan. Eso no lo puede hacer un multimillonario. ¡Qué susto! Más aún en su mente piensa que no queda contento si no gasta más millones, si no conoce otras cosas más raras. Y siempre es con la angustia de que no. O el miedo de que cambien las cosas. Entonces, María es la profetisa de un modelo nuevo. Que la primitiva iglesia demostró que sí se podía, porque dice al final San Lucas. Todos vivían, se acabaron los necesitados. Y todos vivían muy felices. Lástima que ese proyecto, la iglesia de Jerusalén, no lo pudo imponer al mundo, porque ahí empezaron las divisiones, los problemas entre judíos y los que venían del judaísmo y del paganismo, etc. Entonces ya vemos que San Pablo tiene que ponerse a hacer recogidas de platica, ir con su mochilita por otras comunidades cristianas más bollantes para ayudar a la de Jerusalén, porque todos se asustaron, los dejaron solos y empezaron a hundir. Pero el sueño sigue adelante. Pero, repetimos, está en el propio corazón. Esto es una propuesta revolucionaria, es un cambio vital que empieza por el corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? Como los que tenemos la fe en el corazón, no somos capaces de llevarlo adelante. Más aún nos dejamos embaucar por ellos y apoyamos esto. Y pedimos que voten por los que quieran esto y los impulsamos. Entonces, de esto, ¿quiénes se apoderan? Los que no tienen fe.
Entonces creen que la igualdad se hace por las armas. Creen que es matando a los que no. Entonces cuando tumbaron a los reyes de Francia, ¿qué les hicieron? La famosa guillotina, ¿cierto? Pensamos que el mundo se arregla matando. Entonces los de aquí piensan que hay que matar a estos. Y estos no piensan que hay que matar a estos, sino que sí los matan. Sí los matan. Y entonces lo que denuncian los papas, y en Colombia no lo queremos entender, porque a los jerarcas nos ha faltado radicalidad en la fe para entenderlo. Entonces, miren solo las noticias, la guerra es mala, matar a una persona es malo, pero nos dicen que no, que hay unos muertos malos y unos muertos buenos, ¿cierto? Todos y todas somos hijos de Dios, pero hay unas estructuras del mal, el pecado estructural que dice la Iglesia, que no nos deja pensar como Dios, que es padre y madre de todos los seres humanos, que quiere que todos se salven. Eso no solo quiere decir que todos se vayan para el cielo, sino que todos tengan vida en abundancia. Sería tan fácil. Y pasa con todos los problemas. Hay que cambiar el corazón del ser humano. ¿El cigarrillo hace daño o no? ¿Quién está prohibiendo contra los adictos? Se están matando. ¿Qué problema mental? Deberíamos tener una formación tan auténtica, y sobre todo con el ejemplo que las nuevas generaciones no se meten en el cigarrillo. Pero mientras no llegue la formación a esos sistemas, entonces lo mismo pasa con el trago. El trago es más destructivo. El exceso, exactamente. Los indígenas tenían coca, pero no reduciéndola a ese estado de locura que la tenemos ahora, sino en una hierbita que no tenía un químico ni nada, y no se daba. Entonces, para decir que el problema no son las leyes, era lo que Jesús peleaba. El problema no es la imposición, ni arreglarlo con armas, ni matando gente. En la humanidad no sobra nadie. Todos son hijos de Dios. Por criminal que sea alguien, es un hijo de Dios. Entonces, es tremendo. Resulta que a qué alegría que lo mataron, ¿cierto? Y estados como el nuestro en 60 años, ¿cuántos han matado? Y han matado gente como las comunidades eclesiales de base que no creían en las armas y eran católicos, y mataron más de 600, más de unos 100.000 o 200.000 en Colombia. Acabaron partidos que llamábamos mamertos porque no creían en las armas, como la Unión Patriótica, y mataron a todos. Y eso no se sabe quién fue. No hay culpables. Es decir, la barbarie que hay en Colombia no es inferior a la que hay en esos países donde estamos alegrándonos porque acabaron los dictadores. Fue una sola persona que mandó 40 años. Y aquí hay una injusticia de 60 años, todo el mundo cree. Los que conocieron la guerra entre liberales y conservadores. Después fue cambiando. O sea, hemos vivido 60 años en una guerra violenta. Y la culpa es esto. No son ideologías ni nada. Esto produce desequilibrio, injusticia, lo dice la Iglesia, y trae guerra, trae violencia. La injusticia es la madre de la violencia. Si no hubiera injusticia, ¿cuál violencia? ¿De dónde? ¿Quién contra quién? Si a nadie le falta. Y si nos cambiara el corazón, más bien mi preocupación, como la pide la Biblia, es que nadie se quede pobre. Y estaríamos buscando el que se quedó un poquito atrás, ¿cómo lo recogemos para que no se quede? Entonces si lo ponemos incluso como pirámide, pero sería distinta. Vamos todos los seres humanos, no para abajo ni para arriba, y todos pendientes. Si quedó alguien, levantémoslo. Que era lo que hacían los primeros cristianos. Se le daba al que más necesitaba, y al darle todos quedaba más arriba. Entonces el más necesitado ya no era de 10 pesitos, sino con 100 pesitos. Lo subían hasta que el más chiquito quedaba con 200. El más de abajo quedaba con 300, con 500, todos vamos subiendo. Son formas de pintar las cosas. Pero si hubiera cambio en el corazón humano, si hubiera amor eficaz, no de sentimientos, si no pensamos que caridad es buscar la monedita más chiquitita para hacer un pobre si le echamos. Entonces, si volvemos al Magnífica, encontramos las claves. ¿Qué nos dice María? La clave es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios. Vea, por ejemplo, cuando el Papa lanza el mensaje de la nueva evangelización, dice: Evangelio es buena noticia. Y tenemos que crear un mundo donde la buena noticia sea integral para toda la gente. Entonces necesitamos de nuevo traer la noticia de Jesús para que el mundo cambie. En todas las parroquias del mundo se está haciendo nueva evangelización.
¿Qué es lo que cambian? Las formas. Y hablan más bonito del Evangelio y usan muñequitos para que entiendan y todo eso. Pero esto no lo toca. Entonces, por eso ese dolor. ¿Por qué es tan difícil? Primero, la conversión de un corazón muy difícil. Si fuera solo nuestra, nos falta fe, nos falta oración. No creemos en lo que dice María. Es que ella empieza por donde debe empezar. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Señor es grande y es poderoso y Él es capaz de cambiar. Pero nos necesita a nosotros. Si no cuenta conmigo, si soy un cobarde o un avivato y quiero pescar el río revuelto, Dios no puede obedecerme. Entonces tengo que ser la humilde esclava del Señor. Ponerme en sus manos y lo que me diga, hacerlo aunque el mundo me burle, aunque me llamen loco como a Jesús o peligroso como a Jesús y me crucifiquen en medio de los ladrones. Pero le hago casos a mi Señor. Yo estoy haciéndole casos al mundo y que era mi familia y que era mi gente y que tal que me metieron en la cárcel y que tal. ¿Cuál es mi Dios? ¿El que dirá? El oportunismo, las autoridades podridas. ¿Cuál es mi Dios? Entonces María sí insiste en que solo Dios es el Salvador. Y Él mira nuestra humilde condición de esclavos, cuenta con nuestra adhesión total y entonces a través de nosotros el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y si no cuenta conmigo, el poderoso no puede hacer obras grandes. ¿Se dan cuenta de eso? Yo, no es el otro, no es el Papa, no es el obispo, no. Yo, ¿qué estoy haciendo en mi propia casa? En mi parroquia, ustedes que tienen tanto poder en la parroquia. Aquí hay un sacerdote sabio y santo. Si contara con una parroquia, yo creo que le está contando cada vez más. Por eso estas charlas y todo eso, que de verdad nos toque el corazón. Pero es que estamos anestesiados. Cualquier, así sea un sacerdote que ponga este tema, inmediatamente, hasta los primitos y amiguitos le sacan la cola. ¡Ay, ese es muy comunista! No, vamos a decir. A mí me ha pasado, y me ha pasado a todos. Por presentar el proyecto de María, que es el de Jesús, textualmente, el poderoso ha hecho grandes por mí. Si yo no obro, Dios no obra. Entonces dice, su misericordia llega a todos sus fieles de generación en generación. Él quiere que sea un cambio en el mundo, de modo que la nueva generación ya venga con ese signo de salvación. Entonces en una sola generación no puede. ¿Qué más falta? Que para que haya ese cambio de corazón se necesita condiciones internas y externas. Una comunidad que salve. El problema de los católicos en Colombia, que estamos tratando de corregir, es que somos individualistas. Quedaron solitos de su madre y mi Diosito que me lo como vivito y todo yo. Qué difícil, miren cuántos habitantes tiene esta parroquia. 10 de las mejores de Bogotá y los felicito. Digo, ¿por qué lo digo? Pero ¿cuántos tienen? De esos, ¿cuántos vienen a misa los domingos? Un buen número, mejor que en otras parroquias. De ese buen número, ¿cuántos comulgan? No todos pueden ser, pero la mayoría. El otro día se me calambró el brazo alto comulgando, estaba feliz. Porque es que yo voy a muchas parroquias y esto no se ve, yo los felicito. Pero es por el cambio que se está dando. Y de los que son fervorosos y vienen a misa, ¿cuántos vienen a procesos de formación? Esa es una minoría chiquitica. Y de los que vienen a procesos de formación, ¿cuántos vienen por el ciclo de venir y distraerse y pasar el ratico bueno? Pero ¿cuántos de verdad cambian su vida e integran grupos permanentes y eficaces? Le digan al párroco que estamos. Somos 7 nomás, pero queremos ponernos como la esclava del Señor en manos del Señor. Padrecito, ¿para qué nos necesita? Y le traemos ideas y propuestas, hagamos. Pero es suficiente con que tengamos un día al mes un cabroncito para estar para los pobres, yo no sé cuántos harán aquí en la parroquia, y con eso, tranquilo, cumplimiento, y hacer la mochilita, feliz. No, es una revolución por dentro, dolorosa, con sacrificio de la cruz como el de Jesús. Entonces, aparte de la tarea misionera que tenemos los que estamos comprometidos con Jesús en la nueva evangelización, de tocar los corazones, se necesitan procesos de formación en la iglesia. ¿Cuántos curitas en Bogotá tienen procesos de formación en sus parroquias? Les digo que no llegan al 4%. Cuando fui encargado para todo el norte de la pastoral familiar, yo les lloraba a los párrocos: Padrecito, permítenos, es la propia arquidiócesis, hagamos cursos de preparación del matrimonio, encuentros de parejas. Ay, no, mucho trabajo. Ay, usted no tiene que hacer nada, denme permiso. No, pero usted pone a alborotar a toda esa gente y debe pedirme trabajo y no quiero. Aquí en el norte, en mi propio arciprestado de la 170, hace 20 años, en los barrios de Santiago. Qué difícil.
porque nadie a lo que no tiene, si en el corazón como sacerdote no me convertí. Por eso hoy muchos de los cultos de devoción a la Virgen tienen como lema la ayuda a los sacerdotes, la conversión de los sacerdotes, orar por salud. Si no nos convertimos, y en el seminario no nos prepararon para eso. Es doloroso, yo lloro por eso. Y no lo puedo decir muy duro porque pero no nos convierte. Si vemos algo malo de un curita, pues a chismosear y a criticar. Pero ¿quién es el amigo que lo invita a tomar chocolate y le cuenta los dolores de la parroquia y lo pone en crisis? Muy poquitos. Es cuestión de conversión, no de señalar el malo y echarlo, no es de criticar al cura o al obispo, ¿no? ¿Qué hacemos para transformar el corazón? Porque esto ya está en semilla de Dios, ya lo dije, en cada corazón. Y es lo que nos pide la Virgen. Y ¿qué hizo ella? Ya no tuvo cultos. Como mujer ni siquiera la dejaron hablar en la sinagoga. Exacto. Con su silencio, ¿cuánto hizo? Con un cántico que no es ni de ella, que recoge de Ana y de muchos profetas pedacitos, pero actualiza el proyecto de su hijo. Con su entrega en la cruz, al pie de la cruz de su hijo. Con su acompañamiento silencioso a la primera comunidad cristiana, que lo sabemos los exegetas, pero no está escrito clarito. No se volvió a hablar de la Virgen después de Pentecostés. Y resulta que fue cuando más trabajó, calladita en cada comunidad, contándole lo que quería Jesús para que no le traicionaran a su chinito, ese cuento tan bello por el cual dio la vida. Esa Virgen no nos la han presentado, porque no es bonito presentarla como una reina con corona y prenderle velitas, pero que no me cuestione mi vida porque si ya no me gusta María. Así es la vida. Entonces, ahí sí ella habla de esa transformación, en que los que están llenos de orgullo se bajan, de bajarse reparten, y los que están muy hundidos en sus complejos se levantan, y al levantarse sostienen a los demás y los convierten. Todos los misioneros, discípulos y misioneros, como nos dice ahora, aparecen. Entonces los mensajes nos siguen llegando, y la Iglesia propone, y volvemos con los nombres buenos, nuevos, a hacer los mismos grupitos de egoístas, pegados al curita, sintiendo que somos una clase superior en la parroquia, dedito parado. Pero vamos a visitar a ese pobre, ay no, qué mamera. Donde el padrecito habla muy lindo, el padrecito sí le voy a una charla, pero ir un sábado por allá a la Perseverancia o a los Laches o Ciudad Bolívar en Barranco, no tengo tiempo. Entonces María nos pide una conversión. Y no miremos al vecinito ni a mi papá ni a mi hijito, mi conversión. ¿Qué le respondió a María? Que entregó hasta su propio hijo y estuvo valiente de pie de oración. Al ver el panorama y ver que se está grabando y que cada vez más violencia y que nos dicen que con violencia se arregla Colombia, llega a votación a ver quién mata más, a ver si lo nombramos de Jesús. Es muy doloroso. Y la misma iglesia se calla o felicita. No, es el corazón, y ahí me toca a mí. ¿Cómo empiezo? Como la Virgen en silencio, en mi casita, en mi comunidad, cómo llevo el mensaje. Triste que los católicos no conozcamos el Evangelio. Yo pregunto a la misa, ¿quién ha leído el Evangelio? 4 o 5 personas. Padre, por favor, ese cambio, esa conversión, esa entrega, ¿es lo que se puede llamar metanoia? Esa es la auténtica, porque es morir y resucitar. Qué bonito. Tengo que morir a caprichitos, a gustos, a embelecos, a vicios, a orgullitos, a pendejadas, a rencores. Es un nuevo nacimiento. Y entonces a quién le toca, a Dios. Y a mí me toca solo como María, ser humilde, sierva, esclava, que le digo lo que quieras. Y el primer mensaje que da la Virgen, ¿cuál es? Hagan todo. Todo, pero todo. Ay, pero es que es peligroso. Hagan todo. No damos el pasito. Entonces, es la presencia de María. Miren que las veces que la menciona el Evangelio siempre te dice, allí estaba María. En la visión, allí estaba María. En la boda de Cana, allí estaba María. En la cruz, allí estaba María. Qué bonito es esto. Aquí está. Y está como madre abriéndonos al Espíritu Santo para darnos a luz en su luz. Pero nosotros la tenemos. Muchas gracias.